Con nosotros, me gusta decir, rompe el silencio. Rompe el silencio. Es un poco mucho por ahí. Mario Ledesma. Sí, en casa hablo. Sí, creo que hablaste, hasta recién estabas hablando un montón también. Pero bueno, públicamente quizás. Sí, no, es que no tengo mucho para decir públicamente. Eso es lo que vos pensás. Pero bueno, sí, para mí no tengo mucho para decir, entonces no me parece súper interesante andar hablando, opinando, ¿viste? Aparte, bueno, yo tengo ¿viste? Historias de por ahí dar algún título que me genere despelote a posteriori. ¿Por eso te guardaste un poquito? Sí, obvio. Y aparte, ¿viste? Es difícil hablar desde mi lugar cuando, qué sé yo, hay entrenadores, bueno, que te siguieron a vos, jugadores que entrenaste vos, ¿viste? Todo es más, me parece que es más delicado también. Sí, respetando también, calculo, los procesos. Ustedes en general siempre, bueno, se llevan bien. Entre Felipe y vos, digo. No, y lo mismo, Michael y yo, de hecho yo lo traigo a los Pumas a Michael. Claro. Y con Feli somos amigos, ¿no? Así que, sí, obvio, respetando los procesos. A pesar de tu silencio que veo, llevas a todos lados, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora estamos yo no sé si se ve el cartelito de atrás, porque viste, mi viejo, si bueno, no... se ve podemos tener una toma del cartel. El cartelito. No, estoy de gerente comercial acá en la empresa familiar, viajando mucho. Es más, todas las semanas 2-3 días de gira o por Buenos Aires, Córdoba o Salta, Santa Fe. Así que ando y cada vez que voy a esos lugares, nada, un clubcito entreno. Ah, ¿sí? Sí, viste que nada, por ahí, generalmente, viste, el campo con el rugby tiene bastante que ver. Y por ahí, viste, tengo que ir a ver a algún cliente y me dice, che, ¿podés venir al club? Y qué sé yo, y le digo, bueno, si me esperan con un asado, estamos. Sí, siempre con un asado. Y por ahí, viste, llevarme algún salame, un chorizo seco. Un regional. Sí. Así que Venado Tuerto, que este año subió al torneo del interior de primera, estuvimos, Alma Junior en Esperanza, estuvimos, bueno, fui a Tucumán Rugby, estuve dando en 9 de julio también. ¿De qué es la empresa puntualmente? Nutrición animal. Nutrición animal. Para grandes animales, vacas de carne y de tambo. Bien, es lo del feedlot, digamos, lo que se dice. Y hay una parte de feedlot, pero también hay cría, recría, viste, tambo. Me estás matando. Sí, por eso, no. Bien. Pero bueno, está bueno que hayamos hablado. No, sí, mi obvio. Papá y mi hermano, que es el director, van a estar contentos. Bien, sí, la lleva a todos lados. Se ve perfecto. Pará que tiré el igual sale en el coso, ¿no? Sí. Es en Vale, blanco y que ahora negro. queda en los natural, bloopers. sí. Queda natural. Lo ponen en los bloopers. Pero a nivel deportivo también estás, más allá de eso que paseás por clubes y que recorres la Argentina comiendo queso y salame, digo. Sí, se nota. Yo no dije nada. No, vos opinaste de mi cuerpo y yo del tuyo no opiné. Pará, es feo lo que estás diciendo. Pero es verdad, dijiste que me queda apretado el uso. Bueno, no, por eso te digo, no opiné de tu cuerpo. Tu cuerpo Opinaste puede del ser, uso, te opiné del buzo. ¿Te puedo sumar algo? Porque ahora que estás en una etapa ya más open. Porque te voy a hacer como hacen las mujeres cuando le decís, qué flaca que estás. Sí. Y te dicen que antes estaba gorda. Bueno, yo te voy a decir que antes no estaba open. No, te digo, no estás open. No digas comentarios que no puedes corregir en menos de 5 segundos. Eso es que es una ley mnemotécnica. Estás pelado. ¿Lo puedes corregir en 5 segundos? Pero a mí no me molesta. Bueno, pero es un decir. Pero viste, y te la jugaste. Igual el buzo lo podría haber sacado. 5 segundos. 5 segundos te sacaba. Bueno. No, en la parte deportiva. No, estoy en la subcomisión del club y colaboro un poco con el plantel superior y alguna clínica con juveniles. Es más, ahora aprovecho el 20 de agosto, viene el Negrito Gaitán con Conecta Rugby a Curupa, están todos invitados. Okay. Porque, viste, muchas de esas cosas, el rugby argentino no comunica bien. ¿Viste? Es bastante malo comunicando y se hacen un montón de cosas, ¿viste? De la Unión Argentina o de la urba, y la verdad que pasan sin pena ni gloria. Y bueno, si de repente el negro va a venir a hacer ataque, defensa, planificación, metodología, que la verdad que ayuda mucho en los clubes, y de repente vienen y, viste, viene poquita gente y por ahí se pierden de algo que los puede ayudar un montón. Así que
Conecta Rugby, la verdad que es un, no sé si decirle producto, pero muy piola, y el negro lo lleva bárbaro, y la verdad que cuando empezás a hablar de ese tipo de cosas, te das cuenta que en los clubes estamos haciendo las cosas bastante mal. No desde el cariño, la contención, ¿viste? El sentido de pertenencia, la identidad, todo eso, ¿viste? El rugby argentino es espectacular, pero sí en cómo entrenamos chicos de diferentes edades, ¿viste? De repente nosotros, o me pasa a mí, entreno chicos de 13 años de la misma manera que entrenaría de 17 o de plantel superior, y, ¿viste? Y la forma de hablarles, de llamarles la atención, ¿viste? De generar, no sé, competencia, no es lo mismo a los 11, 12, 13 que a los 17, que a los 24. ¿Y a qué le atribuís esa falta, digamos, de hacer las cosas mal, digamos? No, primero porque no se sabe, ¿viste? Uno no sabe lo que no sabe, y cree que está haciendo bien y con ¿viste? Nada, la mejor intención del mundo, pero lo que importa son las acciones, no la intención, ¿viste? Y el negro, dentro de los contenidos de Conecta, habla mucho de eso, ¿viste? De cómo hablarle a los chicos de diferentes edades, ¿viste? Qué es lo que les llega a diferentes... No sé, el otro día mi hijo, que juega en una menores de 9, se empujaron unos chiquitos, y de repente, ¿viste? El entrenador, con la mejor intención del mundo, les habló 10 minutos de valores y responsabilidad y conflictividad, y vos decís, creo que no le está llegando, ¿viste? Y entonces por ahí es decir, bueno, ¿a qué tenemos que apelar para hablarle a chiquitos de 9 años? 9 años. Que en Urba estamos armando medio un manualcito que puede llegar a quedar piola, pero desde ese lado te digo que hacemos las cosas mal. Y después, hoy la gente anda con poquito tiempo, y de repente, ¿viste? Vos le decís, tenés que ir el martes, el jueves, y el lunes tenés una capacitación en Parque Sarmiento a las 9 de la noche. Y el pibe te dice, dale, martes, jueves, sábado o domingo, ¿viste? El sábado voy a ver la primera. Es difícil, ¿viste? Sí. Que conviva el rugby amateur con todo ese tipo de capacitaciones. ¿Y crees que una solución podría ser profesionalizar el lado de los entrenadores? Esa es una idea tuya que la pimponeamos el otro día. Sí. Yo creo que hay... bueno, todos los clubes hoy, ¿viste? Tienen un coordinador de juveniles infantiles rentado, y por ahí secretarios técnicos, ¿viste? En las diferentes, o en juveniles, o en infantiles, o en plantel superior, hay equipos que tienen secretarios técnicos por división, sí. Con lo cual, ¿viste? Ya es una ayuda grande para los entrenadores, por lo menos no tienen que preparar los entrenamientos, el contenido. Yo creo que es difícil que lleguemos a eso. Sí la veo en los planteles superiores hoy, cuando veo, ¿viste? Yo que colaboro un poco con el de Curupa, los tipos 7 sobre 7. O sea, el sábado están en el partido, el sábado a la noche, ¿viste? O están contentos o están deprimidos, el domingo ven el partido, el lunes están preparando las cosas, hay equipos que entrenan los lunes, los martes, los jueves. Ahí la veo más, que de hecho, bueno, muchos clubes tienen gente rentada en los planteles superiores. Pero me cuesta creer que se pueda llevar a todas las divisiones. El hockey me hace mentir. Porque el hockey tiene... El hockey funciona. Sí. El hockey me hace mentir. Funciona desde ese lugar, desde otros lugares, desde la contención, el sentido de pertenencia y demás. ¿Viste? Yo creo que el rugby hace un mejor laburo, justamente por tener gente del club. Podría ser híbrido también. Podría ser híbrido. Para mí, y esto si querés lo charlamos, si no pasamos a otro tema, pero digo, la solución podría ser que jugadores de primera, o jugadores buenos, que están en esa etapa intermedia entre que no sos un jugador profesional, o que por ahí estuviste en Pampas un rato, o en Dogos o lo que sea, volvés al club, y que en el club tengas una oportunidad de tener más tiempo adentro que esté pagando. Sí, si es lo que los chicos quieren, ¿no? Siempre, pero ha habido, yo creo que, ¿viste? Hoy se habla mucho de desconstrucción y qué sé yo, o deconstrucción, ¿no? Sería, ¿no? Sin ese. Pero en el rugby argentino es difícil, ¿viste? Sí. Hay muchos ejemplos malos de eso, ¿viste? De chicos que son rentados en sus clubes desde orígenes, ¿viste? Muchas veces se los critica más de la cuenta, ¿viste? Hay mucho rum con respecto a eso, sobre todo de la gente más grande, ¿viste? Se los acusa de cosas
que no tienen ningún sentido. Sí, pero choca un poco también con la identidad de la que estabas hablando. Sí, o esa, la idiosincrasia también, nuestra, digo, sobre todo en la urba, ¿eh? Yo creo que en las provincias eso está más laxo. En la urba, viste, hay toda una corriente más conservadora que no ve eso con buenos ojos. Yo, para cerrar, lo que creo es que es más fácil, en el buen sentido, imponer cosas o dar una guía de cómo deberían ser las cosas si vos al tipo no lo tenés como decir, martes tenés que ir ¿entendés? Allá, y yo laburo y tengo familia. Creo que es más fácil el ordenamiento cuando hay una distribución económica. Es más fácil, sí, seguro. Pero de nuevo, yo creo que no en todo el rugby o no en todos los clubes lo ven con los mejores ojos. Sí entiendo, obvio, que si tuvieses esas figuras sería más fácil todo el tema de decir, bueno, capacítense, hagan este curso, ¿viste? Y no solo eso, sino que lo vuelquen en el club, ¿no? Que es lo más importante. Lógico. También estás en la urba, seguís siendo head coach de M17, ¿no? Sí. Y bueno, parte de Scrum Line. Sí. ¿Qué te encontraste cuando llegaste el año pasado en la estructura de la urba, a nivel desarrollo de los jugadores, de los chicos? ¿Te parece que anda bien en esas formaciones el rugby argentino, que tiene cosas para corregir? Mirá, de nuevo, yo creo que la urba no es igual al resto de las provincias, primero por una cuestión de logística, ¿viste? Es mucho más fácil juntarse en las provincias que juntarse acá en la urba. En la urba de repente ponemos como lugar de entrenamiento Parque Sarmiento para que sea un poquito más justo para los chicos del sur, ¿viste? Claro. Que de repente se tienen que clavar una hora y media de viaje a las 6 de la tarde para venir a entrenar, que siempre son los que llegan más temprano a todo esto. Llegan tarde por ahí, poquitos, pero más de zona norte que del sur. Pero la logística, viste, en las provincias es mucho más fácil. En muchos lugares los chicos no hacen doble escolaridad y entonces por ahí se entrenan al mediodía o temprano a la tarde, viste. Nosotros tenemos que poner horarios donde los padres los puedan llevar y no joda con el colegio. Entonces, primero eso. Segundo, en cuanto a los fierros, en el interior hay una cultura bastante más desarrollada que acá que en los clubes de Buenos Aires. Y no solo en el ADN de los clubes, pero hay creencias tipo, no sé, yo me acuerdo cuando era chico que te decían, si haces fierros a los 13 te quedás petizo. Sí. Todo ese tipo de cosas que yo te digo, siguen estando, ¿viste? Sigue estando ahí, pero está. Okay. Entonces hay todo un laburo, ponerle en todo lo que es preparación física y pesas que hay que desarrollar. Cuando yo empecé en laburo el año pasado, hice varios pedidos de ese estilo, ¿viste? Yo dije si nos íbamos a meter, y encima viste lo que era el staff de laburo del año pasado y digo, bueno, hagamos las cosas lo mejor posible. Entonces compraron fierros para tener ahí en Parque Sarmiento y hacer antes de los entrenamientos. Después le pedí que tuviésemos un lugar donde se pudiesen juntar los entrenadores y tuvimos lo mismo, viste, para hacer una charlita con los chicos, lo mismo. Pedimos que hubiese nutricionistas, preparadores físicos, kinesiólogos y médicos todos los entrenamientos. Entonces los chicos, el año pasado, ahora no tengo el número, pero más de 100 chicos se midieron antropométricamente y a nivel nutricional y se llevaron un programa de nutrición y de fierros para los clubes. También pedí que los preparadores físicos empezaran a hablar con todos los entrenadores y preparadores físicos de los clubes, explicando cómo iba a ser la semana y no jorobarlos, ¿viste? Como para que ellos pudiesen preparar bien los partidos del fin de semana, ¿viste? Entonces los entrenamientos son cortitos y no muy intensos, tratando de agregarle valor a los chicos, que sean cosas que por ahí no hacen en los clubes o que en los clubes se hace cada tanto, ¿viste? Que sea algo que agregue valor. Y la verdad que no, en todo sentido nos fue muy bien el año pasado. El año pasado también, que se repitió este año, se empezó a hacer el trial de menores de 16. Claro, un año antes. Que se hizo ahora el domingo, no los vi ahí en La Plata. No estuvimos. Hubo como 300 chicos hubo. O sea, hubo el menor de 16 de desarrollo que jugó contra Europa. Vino Córdoba también, ¿no? Vino Córdoba que jugó contra el 17, dos partidos completos cada grupo, o sea, eran dos grupos de 26. Ellos también, más o menos, y jugamos contra ellos, y después fueron 130 chicos de menor de 16 a hacer el trial.
todo un movimiento, la verdad que fue una fiesta y hicimos una charla para padres antes de empezar, que fueron 250 padres, ¿viste? Con un tipo que tiene expertise en eso también, porque me parece piola que, ¿viste? Que nosotros no nos lancemos a por ahí meternos en temas que por ahí no dominamos o no dominamos lo suficientemente bien. Así que nada, muchas de las cosas que fuimos pidiendo que se hicieran se empezaron a hacer y creo que la diferencia con el rugby, con los otros países, es justamente la detección temprana y el desarrollo temprano de los chicos. Vos ves camadas como la de, por nombrar uno que sea representativo, Juan González, que jugaron el Seven de 2018 de los Juegos Olímpicos, de la juventud, y esos chicos siguieron. Y te diría que el 80% de esos chicos tocó los Pumas o Pumas Seven. Sí, sí, sí. Y vos te das cuenta hoy que, viste, hay medio un huequito ahí, se juega el argentino menor 17 y después se salta a Pumitas, que en ese primer año muchos chicos quedan en el camino y los volvés a agarrar 1 o 2 años más tarde y te perdiste 2 o 3 años de esos chicos que en el desarrollo, viste, ya sea físico o técnico, es un montón. Es un montón. ¿Qué y cómo se le enseña a un chico de esa edad, que es difícil, porque están en una edad difícil también, digamos, están terminando el colegio, están algunos arrancando la facultad, y también entendiendo que ellos evidentemente tienen muchas ganas, están en un seleccionado, y están a un paso también de Pumitas? Mira, la charla del otro día fue para los padres, pero para los chicos también, en todo el tema de cómo nosotros íbamos a tratar ese tema de incomodidad o de frustración con los chicos y cómo tratar de acompañarlos. Yo creo que lo que prima es que tiene que ser lo mejor para el club. Lo mejor para el club es, si el chico mejora, es mejor para el club. Y después hay toda una pata de ejemplaridad, ¿viste? Que te la da el lugar ese de privilegio también. Y que los padres están en ese lugar medio de privilegio, en el sentido de que es un orgullo para ellos, para el club, para la familia, ¿viste? Y cómo acompañarlos a los chicos ahí. Y lo que yo hablaba con los padres es que el alto rendimiento, y este es un primer pasito de los chicos en el alto rendimiento, genera incomodidad y genera frustración porque justamente el aprendizaje se da justo un pasito después de lo que vos conocés. Enseguida entras en un segmento medio de tensión, de incomodidad, de incertidumbre porque no lo conocés. Y lo que nosotros creemos, y personalmente lo creo fehacientemente, es que la frustración y la adversidad está buenísima, porque justamente el crecimiento se da ahí. Si vos navegás por debajo de la adversidad y de la frustración y de la incomodidad, aprendés muy poquito. Entonces les explicamos a los padres que nosotros los vamos a llevar a ese lugar, a los chicos. Lo que tenés que hacer es tener las herramientas como para que el chico, ¿viste? sienta que mejora todo el tiempo y que esa frustración, ¿viste? Es parte del camino y es parte del aprendizaje. Y no solo herramientas a nivel técnico, pero sino habilidades más blandas, ¿viste? Y que el aprendizaje sea parte de ese caminito y que no sea un tema. Y lo mismo, los chicos que se quedan afuera, que sientan que se llevan algo para el club también. Porque obviamente nosotros empezamos el camino con 150, 200 chicos y terminamos el año pasado con 28. ¿Viste? Es difícil, pero es parte de la vida, ¿viste? Hoy, como padres, estamos todo el tiempo atajando a los chicos, ¿viste? Que no se golpeen, que no sea duro para ellos, ¿viste? Que si le va mal el colegio, bueno, está todo bien, no pasa nada, ¿viste? Todo es, ¿viste? Que no sea un problema y después cuando se enfrentan a la adversidad no tienen cuero, ¿viste? Y entonces la idea es llevarlos a ese espacio donde estén incómodos y que no sea todo fácil y que no les salga todo de una. ¿Qué Scrum te encontraste en estos meses que estuviste trabajando? En juveniles, bueno, hablaste de esa diferencia entre el interior y Buenos Aires, pero por ahí en general podés decirlo. En juveniles se empuja 1,5 metros. Sí. Hay muchas reglas que están regulando el Scrum en general en Buenos Aires. Uh-huh. Se refería complicado para mí. Hay días que hay buenos referees y días que parece que no entienden. Entonces, ¿qué realidad te encontraste del Scrum a nivel nacional? Mirá, primero te lo relaciono con lo primero que dije, que era el tema de la preparación física y el tema del laburo con pesas. Sí. El laburo de gimnasio. Para mí, si vos tenés un tipo fuerte, le podés enseñar.
Si vos tenés un tipo débil, no le podés enseñar. Entonces, lo primero que ves es que los chicos por ahí no están preparados físicamente lo mejor posible para poder tener el mejor scrum. Okay. De nuevo, si vos tenés chicos que son fuertes físicamente y demás, no tenés problema en ensamblar ese scrum que vos querés. Me parece que, viste, muchos de los fierros están dirigidos a otra cosa más que el scrum. Y hay ejercicios específicos, ¿viste? No sé, como puede ser la sentadilla, ¿viste? Potencia, como puede ser peso muerto, que está bien, no son, ¿viste? Muy glamorosos y muy divertidos, pero hacen ¿viste? A lo específico del puesto de las primeras líneas, que no es lo mismo que el tercera línea o el medio scrum o el win o lo que fuera. Y yo creo que se le podría dar más pelota a eso. Obviamente se hace poquito scrum en la semana, pero si vos empezás a incorporar, como te vi hacer la máquina esta. Te encantó como formé. Sí, ¿no? La palmadita fue una técnica bárbara. Espectacular. No nos perdimos nada. Pero podés empezar a incorporar. Si querés te sumo y cobramos los dos para hacerlo bien, pero como quieras. No, ¿te llevas un mango? No, boludo, lo hago por... Bueno, está bien. No, por está amor bien. al No, arte. entonces, muy bueno. Muy bueno. Está saliendo bárbaro. No, pero si empezás a incorporar cositas de esas al gimnasio, le agregás mucho tiempo de laburo en la semana. Claro. Después también hay maquinitas individuales en la cancha que están buenísimas para los chicos jóvenes porque sin el peligro de caerse y pegarse de cabeza en el piso y demás, le pones un poquito de peso y le puedes poner hasta un segunda línea, después le puedes agregar un segunda y un tercera, y los chicos empiezan a... Bueno, incomodidad. Incomodidad total. El próximo video venís vos, No, pero digo, empiezan a manejar, viste, todo el tema de la zona media sin peligro a que les pase absolutamente nada. O sea que para mí ponerle la maquinita individual es una herramienta muy piola en los clubes. La máquina que tenés vos, bueno, depende del club y viste, nada, la guita que tengan para hacerlo y qué sé yo, pero esa maquinita vos la podés poner contra una pared en el gimnasio o poner directamente 2 fierros con colchonetas en el gimnasio y que los chicos, viste, empiecen a dominar la distancia. Viste que para mí el scrum es como una casa, viste, y si las fundaciones no están bien, vos podés ser un animal de la cintura para arriba, pero si vos no tenés bien resuelto el tema de los pies, claro, imposible, ¿viste? Y ese tipo de cosas se pueden hacer en el gimnasio. Aparte le decís, pegale 5 veces, entrás 5 veces, claro, y chau. Y por ahí el flaco hizo 5 veces el lunes, 5 el martes, 5 el jueves, la maquinita, y después tuvo sus 25 o 30 minutos de scrum, pero bueno, le sumaste un montón de repeticiones, ¿viste? Y después puntualmente con lo que vos me decís, aprovecho para decir que, viste, me parece muy loco que en menor 19 no se empuje, porque los chicos de menor 19 al año siguiente juegan contra tipos, viste, ya batallados. Sí. Tipos que por ahí juegan hace 10 años de pilar en un plantel superior, y tenés chicos de menor 19 que no empujaron nunca, y lo mismo, viste, y me hace mentir un poco el nivel del scrum de los Pumitas, y eso habla muy bien del laburo que se hizo, pero digo, esos chicos ninguno empujó. Claro. Y pasaron a empujar libre en el Rugby Championship, después dominaron todos los scrums, de nuevo, se tiene que estar haciendo un muy buen laburo para eso. Imagínate si hubiesen empezado 2 años antes. Los llevan, pero nada, rol para atrás hacen los pibes. Así que nada, me parece que hay cositas que entiendo por qué se hizo y por qué se cambiaron las reglas. También entiendo que las cosas las mejorás practicando más, no menos. Y mejorando y no aboliendo, ¿viste? Yo digo, en un momento no teníamos scrum y de hecho todo el tema de la ascendencia y la dominación psicológica que nos enseñaron desde chiquitos, en un momento como que se fumó un poquito. Bueno, de hecho, dentro de los cursos era dominación psicológica, digamos, era una de las respuestas que no eran correctas, justamente. Ajá, no eran correctas, o sea, no lo tenemos que tomar como... la respuesta correcta era una plataforma de lanzamiento. Sí, bueno. ¿Estás en contra? Sí, obvio, pero no... O sea, cualquier tipo que entrenó Scrum te va a decir lo mismo que yo, no estoy descubriendo nada. Lo mismo debes pensar vos. ¿Sí? ¿Hay que jukear? Sí, obvio, es la regla. ¿Pero la regla está bien? Sí, porque es la regla. Pero yo te lo quiero explicar. Viste, yo me acuerdo cuando yo hablé mucho con los referees en su momento y yo le decía,
la única forma que juqueen los equipos es que ustedes lo penalicen. Okay. Y lo penalizaban una vez por partido. Y yo le decía, pero ¿y cuántas veces lo vieron? Y lo vimos como 10 veces. Bueno, cobrarlo 10 veces. A partir del momento que lo empezaron a cobrar, se empezó a entrenar. Y lo otro que te voy a decir es, en Argentina, viste, siempre nos ponemos, no, bueno, pero en realidad tendría que ser así o asá. En realidad la regla está mal y no sé qué. La regla es la regla. Lo mismo, no, a mí me gusta pasar los semáforos en Colorado, viste, porque llego más rápido a casa. No, boludo, pero te tenés que frenar el semáforo, no podés pasar. Entonces, en vez de perder tiempo en discutir si está bien o está mal, practiquemos cómo se hace para hacerlo bien. Porque no parece perjudicar a Sudáfrica, no parece perjudicar a Irlanda, no parece perjudicar a Francia, ni a Inglaterra, ni a los All Blacks, ni a nadie en realidad. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, yo digo, enseguida en Argentina nos ponemos con eso y yo digo, mándenle una carta a World Rugby. ¿Viste? La única forma que va a cambiar es esa. Pero no perdamos tiempo en discutir si está bien o está mal. Es la regla, la tenemos que hacer y la tenemos que hacer bien. Pero estamos perdiendo mucho tiempo en tratar de no hacerla. Bien. Porque hay equipos que a mí en clínicas de Scrum me dijeron, bueno, nosotros nos vamos a juquear. Y bueno, te vas a comer 10 penales. No se los comían. Cuando se los empezaron a comer, hay equipos tradicionalistas que no juqueaban y hoy juquean. Tipos que, viste, con mucha gente que sabe mucho de Scrum. Y lo otro que voy a decir, aprovecho, es que en un momento, en un programa de ESPN, llevaron gente que jugó hasta rugby profesional y llegaron a decir que el juqueo era peligroso. Y yo digo, ¿en qué se basan? Porque, viste, todos son pareceres hasta que metés los números arriba de la mesa. Y los números en algún momento, acá en el rugby argentino, los hizo Rorro Roncero con Pepín, que es el director de emergencias del Austral. Y ponele, los números que habían sacado es que las lesiones se daban en el primer tiempo en chicos menores de 23 años y en equipos de top 12. En primera A no había ido ninguno. Y cuando volvió el empuje, querían que volviera en top 12 y no en primera A. Y vos decís... Y lo otro que te voy a decir es, no hay lesiones cervicales en el Scrum, en ningún campeonato profesional o semiprofesional, en ningún lugar del mundo. Las lesiones cervicales son en el rack, en un tackle de atrás o cosas por el estilo. Pero lesiones cervicales por juquear no hubo nunca. No, por juquear no, claramente no, es cuando se cae. Por eso... Pero es verdad que el juqueo favorece a la inestabilidad del Scrum. Sí, pero no... Si lo haces mal, sobre todo, si lo haces mal, obviamente. Si lo haces mal. Pero es No per se, es como decir la plaza le hace mal a la gente. No, la gente hace lo que quiere con la plata, pero a la plata no te va a hacer nada. Juquear mal genera algo malo, juquear bien no tiene ningún problema, hay que entrenarlo. Bien, bueno, coincido. No coincidís tanto igual con más el o menos. Es una posición incómoda. Es una posición incómoda. ¿Y cuál es cómoda del Scrum? No, ninguna. Ninguna, listo, sigamos. Próxima pregunta. Si vos estás cómodo en el Scrum, no. perdiste. Te fuiste al espacio, te fuiste arriba. Es poco probable que estés cómodo en el Scrum. Exacto. No. Nadie. Ni los que van para adelante. Boludo. Yo no veo, pibe. No. Hay una posición donde vos sabés que estás bien. Estás bien, pero no estás cómodo. Son dos cosas diferentes. Razón. Está bien. Cuando tenés razón, tenés razón. Sí. Estamos hablando de Urba, estamos hablando de M17. En cierta medida, alto rendimiento, aunque en una etapa mucho más anterior que la que solías estar. Digo, ¿qué pasó en el medio? O sea, ¿cómo pasaste de ser entrenador de los Pumas a estar en la M17 de la Urba? En el buen sentido lo digo. Sí, pero ¿y por qué sería mal sentido? No. Por eso, en el medio hubo, plantel superior de Curupa, juveniles de Curupa, entrenamientos en Alma Junior, que es el equipo de Esperanza. O sea, a mí lo que me gusta es entrenar y por ahí vivir esos momentos y compartirlo con gente amiga. Y lo que te das cuenta, viste, después hay un poquito más de presión, menos de presión, pero andá a decirle al entrenador de Curupa que tiene que preparar el partido contra Herling si no tiene presión. ¿Sabes qué? Están los muchachos están con los cascotes. Cada uno en los distintos estamentos vive ese tipo de cosas. Las malas y las buenas. Y yo me agarro de esas buenas, ¿viste? Que es lo que me gusta a mí. O sea, hay cosas que no me gustaban cuando entrenaba a los Pumas, que es más, ¿viste? No sé, la prensa, la parte política, ¿viste? Muchas de las cosas que no tienen que ver con el entrenamiento, pero el entrenamiento siempre me gustó, nunca me dejó de gustar. Y lo mismo en el club, la rosca del club no me gusta, ¿viste? Y por momentos te aleja, ¿viste? Porque decís, yo quiero ir al club a disfrutar, ¿viste? Y por nada, por mi experiencia anterior, quedás medio en el medio de
de las discusiones y demás. Pero las cosas buenas del rugby son buenas en todos los lugares, ¿viste? El tema de poder ver que los chicos llevan a la cancha lo que vos entrenás y ver que le hiciste cambiar, ¿viste? O mejorar a algún chico, está buenísimo en cualquier lugar del mundo. Vos decías recién, sí, es una etapa muy difícil, 16-17, está buenísima. Son esponjas, son espectaculares los chicos. Mucho. No, pero en 2 entrenamientos ves cambios que en los tipos grandes no los ves porque los hábitos se construyen por repetición, ¿viste? Y no se borran. O sea, lo tenés que tapar con un hábito, con el hábito que vos querés bajar. En los chicos por ahí no tienen malos hábitos. Entonces vos le decís, empujar derecho es esto y es eso, ¿viste? Si lo agarrás a tiempo. Lo mismo, cómo pasar la pelota, cómo rackear, cómo taclear, ¿viste? Es una edad espectacular. Espectacular, está lindísima y a mí me encanta esa edad justamente por eso. ¿Viste? Lo mismo 16, 17, 18, 19, ¿viste? Podés cambiar cosas en una semana que por ahí en tipos más grandes te costaría más, hasta a nivel, porque por ahí el tipo más grande, ¿qué me vas a enseñar a mí? ¿Viste? Y en cualquier lado, no en los Pumas, te digo, te vas a Puey y vas a encontrar uno que te va a decir, este pibe, ¿entendés? Entonces, sí. Digo, en el medio hubo un montón de cosas relacionadas con el rugby, todas lindas. Desde el lugar que me gusta a mí. En el medio hay cosas que por ahí no te gustan tanto, ¿viste? Pero después, por ejemplo, la experiencia del menor 17 el año pasado estuvo buenísima. En todo sentido, encima compartida con amigos, armamos un staff espectacular, de todos tipos que entrenan, que han jugado mucho, que han jugado profesional y que se volcaban a los chicos, ¿viste? Nada, desde un lugar lindísimo y tenían una llegada espectacular, ¿viste? Y este año igual, muy bueno. Pero a nivel ego, hablando, digamos, ser entrenador de los Pumas tiene un peso específico muy grande. Sí. Digo, sos el uno de Argentina en el rugby, decidís quién representa al país. Digo, por eso más que nada lo pregunto. O sea, bueno, primero, la decisión por la cual ¿dejaste o te dejaron? ¿Dejaste vos? Sí. ¿Querés que te diga? Sí, obvio. No, yo porque sentí que se había cumplido un ciclo. Había sido muy difícil, viste, toda la etapa de la pandemia, muy difícil. Familiarmente muy difícil. Viste, nos íbamos mucho tiempo afuera, estábamos en condiciones de inferioridad contra cualquier equipo. Vos pensás que en 3 años nunca jugué de local. Claro. Nunca. Claro. Nunca jugué de local. Y cuando nos íbamos afuera, de repente nos íbamos afuera a jugar contra Gales. Y como nosotros éramos un país rojo y Gales un país verde, teníamos que pasar por un amarillo 3 semanas. 3 semanas. Entonces nos comíamos 3 semanas y todavía no había empezado la gira. Y después íbamos a Gales la primera semana encerrados también y recién en la segunda semana nos dejaban salir un poquito. Y así era todo, ¿viste? No sé, en ese mismo año Sudáfrica dice, no, nosotros jugamos contra los Lions, entonces en vez de ir todos juntos a Australia, vengan a Sudáfrica. Entonces 2 semanas en Sudáfrica para poder jugar. Y jugamos los 2 partidos y nos fuimos 2 semanas a encerrarnos a Australia para poder empezar a entrenar, ¿viste? Toda una cosa, y en el medio todo el tema de las redes también jodió bastante a mi FLIA, ¿viste? Mis hijos estaban, ¿viste? Los golpeó bastante, y entonces poniendo todo arriba de la mesa decís, pucha, ¿viste? Es un esfuerzo muy grande. ¿Quién no quiere estar ahí? Vos decís, ¿viste? ¿Quién no quiere estar, quién no quiere ser entrenador de los Pumas? Pero lo otro que te puedo decir es que yo nunca tuve, de hecho yo empecé a entrenar porque me pidió Checa, no tenía pensado que iba a entrenar y entrenar los Pumas. Después cuando empezás el caminito decís, bueno, viste, querés llegar a ese lugar, pero nunca, en lo que vos decís en cuanto al ego, yo nunca ansié ese lugar desde ese lugar. O sea, a mí me parecía cuando yo estaba en Australia y me llamaron para volver, yo decía, yo quiero mejorar esto y esto. Una de las cosas es el Scrum, que a veces me salió mejor, peor, y si querés, en algún punto vos después vas viendo los frutos más adelante, ¿viste? Porque las cosas no cambian de la noche a la mañana. O sea que yo nunca me quise colgar esa medalla de, ¿viste? Entrenador de los Pumas, y entonces cuando me fui, lo que sí tenía resuelto, y después de laburo hasta con un psicólogo, es que yo era yo. Y que yo estaba bastante contento conmigo mismo, desde el lugar de decir, el otro día vi un flaco que decía, y yo me pagaría una cerveza.
¿viste? Bueno, yo me amigué conmigo mismo de ese lugar y entonces dije, me voy, yo no soy el entrenador de los Pumas. O sea, mi laburo es entrenar los Pumas, pero yo soy yo, ¿viste? Y entonces, desde ese lugar no me costó tanto. Sí, a veces me cuesta, ¿viste? Ver a los chicos que agarraste desde muy chiquitos, no sé, ¿viste? Los Carreras, Malías, Chocobares, qué sé yo, que yo los tuve desde Pumitas y que hoy están ahí y digo, pucha, me hubiese gustado entrenarlos un poquito más. Pero si querés, el lugar o sea, que me lleva a decir, y estaría bueno, es desde ese lugar. Desde el ego no tengo absolutamente, creo tenerlo bastante resuelto. Ok. O sea, como que se dio la oportunidad, o sea, la oportunidad de entrenar y la agarraste. No, Sí. no es que era tu obsesión, digamos, Sí. no era tu deseo, digamos. No, como te digo, ¿viste? Cuando vas pasando, no sé, entrenaste París, después Montpellier, después hiciste Guarrata, te fuiste a los Wallabies, agarrás Jaguares, es como que vas haciendo un caminito que decís, bueno, lo tengo ahí, ¿cómo será? ¿Viste? Me gusta, quiero, ¿viste? No sé, quiero que los argentinos juguemos como argentinos, que no nos copiemos de otros, ¿viste? El sentido de pertenencia, la identidad y qué sé yo, que fueron cosas que laburamos mucho en su momento y con especialistas. Sí decís, ahí hay una oportunidad y me gustaría, ¿viste? Tener o agregar valor desde ahí. Pero no es que yo decía, un día quiero ser el entrenador de los Pumas para, no sé, para que me den un bolso de ropa, ¿viste? Es como que... Bueno, aparte no te queda, dijiste, que no te entra. No, esa me esa traba te entraba. todavía. Ok. Tengo quilombo con la de la urba, La de la tengo urba. lío. Me dan la más grande y no... Y bueno, no es esta marca, es otra, así que no Sí, puedo hacer nada. pero no, aparentemente no hacen para gordos. De verdad, gordos, en serio. Gordos en serio no, hace para rellenito. Pará, ¿y qué fue el hecho que te hizo dar el clic? O si es que fue algo puntual. No, en realidad, y por ahí lo cuento por primera vez, en el 2020, yo me acuerdo, y lo hablo, en ese momento lo hablé con Nico Fernández, cuando le ganamos a los All Blacks y pasaron cosas dentro del equipo que estaban buenísimas a nivel liderazgo y cómo sentían los chicos y cómo se hablaban y cómo entraban a la cancha, que de hecho le habían ganado a los All Blacks, ¿entendés? Pero creyéndoselo. O sea, lo loco era eso, ¿viste? En un año de pandemia donde los pibes estuvimos haciendo entrenamientos de olas de pases sin pelota. ¿Lo ves? ¿Cómo las de pase sin Te pelota? juro por Dios, los flacos... Es imaginario. Imaginario. Y nosotros corrigiendo. No, es para... Que es la técnica de la nada misma, No, básicamente. En los Pumas. En los Pumas. Una cosa... Y cuando vimos que los pibes lo hacían, porque me lo hacían hacer a mí como jugador, y yo te hubiese mirado, vos me estás jodiendo. Y los flacos lo hacían, dijimos, bueno, acá hay algo, ¿viste? Estos flacos tienen nada, están con una cabeza diferente. Rack, le poníamos las bolsas de tackle contra los carteles, y los chicos venían, ¿viste? Y golpeaban y lo levantaban, pero a veces pasaban de largo a través de carteles, hay cosas filmadas espectaculares. Defensa sin taclear, o sea, tenían que subir, ¿viste? Y quedarse a un metro y pico, los pibes sin pelota y los que defendían sin taclear. No, ¿viste? Ahí decís, bueno, estos pibes, boludo, la verdad son distintos a lo que está pasando en el mundo, porque yo digo, le pasaba lo mismo a los All Blacks, perdían todos los partidos. Bueno, y pasan ese tipo de cosas. Después Michael, que venía de una experiencia muy mala en Australia, el pibe en una charla les dice a los chicos, muchachos, gracias por haberme devuelto la felicidad de entrenar, ¿viste? El gusto por entrenar, ¿viste? Hoy entreno con una sonrisa en la cara que me había dejado de pasar y qué sé yo. Y yo digo, y se está cerrando o lo que yo quería hacer. Por eso te digo que lo del ego no entraba muy en línea de cuenta cuando yo lo que quería llegar era eso. Y cuando yo veo a eso y le ganamos a los All Blacks, le digo, Nico, yo estoy. Y Nico me dice, vos estás loco, boludo, ¿cómo que estás gordo? No, dejate joder y qué sé yo. La llamo a mi mujer y a un par de amigos míos y le digo, muchachos, yo estoy tranquilo con lo que está pasando. ¿Cuándo fue? ¿Qué fecha fue puntualmente? La semana después de que le ganamos a All Blacks. Y ¿cómo se llama? Y yo encima digo, al tipo que yo le debo haber empezado a entrenar, de alguna forma ayudé a devolverle, ¿viste? La felicidad por entrenar. Digo, esto es una señal, dije. O sea, y después pasa lo
lo de Maradona y los tweets. Y entonces se suspenden jugadores, me dicen el capitán está suspendido, tenemos que cambiar el capitán y qué sé yo. Y yo dije, no me puedo ir. No puedo dejar este despelote sin hacer algo. Y bueno, y en ese año siguiente, yo digo, bueno, le meto este año a fondo tratando de volver a ese lugar y después de resolver el tema de la capitanía, ¿viste? Ver qué va a pasar con los chicos de los tweets, si los podemos volver a integrar y acompañar ese proceso que era jodidísimo a nivel, ¿viste? Personal para los chicos, a nivel familiar, ¿viste? Las familias sufrieron un montón. A nivel unión también, por aciertos, errores, lo que fuera, ¿viste? Había mucho despelote, veníamos de un año donde había pasado lo de Baez Sosa, ¿viste? Todo era un despelote grande, no me tocaron las más fáciles, ¿viste? No, Pandemia, no. Maradona, tweets, Baez Sosa, ¿viste? Todas, y bueno, y ahí medio, también lo llegué a hablar con la unión. Y me dijeron, no, viste, nada, me acompañaron como, no, vos metele, qué sé yo, y cuando volví de Irlanda ya había hablado con algún entrenador, o con casi todos, y en la unión también me dijeron, bueno, pero tomate un tiempo, viste, fue un año difícil, qué sé yo, y bueno, me tomé un tiempo y nada, hablé con todo el staff y después hablé con algún referente y qué sé yo, y bueno, y ahí fue. El hecho de que haya continuado Michael como head coach fue un poco, tal vez, no sé si la palabra es continuista, pero sí que... ¿Continuista? Continuista, como que continuó tu proceso. ¿Existe la palabra continuista? Sí, continuista existe. ¿En serio? Sí. Somos tremendos, somos un virtuoso. Bien, ahí. Generó continuidad, ¿te gusta Generó más? continuidad. Me gustaba más, ¿Cómo está la RAE? ¿No? Me gustaba más. Generó continuidad, vamos a decirlo así, en el proceso y te dejó un poco más tranquilo. ¿Vos tenías esas intenciones que siga Michael en el cargo? Sí, en realidad lo hablamos con la unión también porque querían, generalmente se hace y se hace en todos lados, ¿viste? En este tipo de situaciones también de consultar al que estaba antes. Y sí, yo lo hablé con Michael, es más. En noviembre de ese año yo había hablado con Felipe, ¿viste? Le había dicho, bueno, si llego a seguir, ¿viste? Me gustaría que te sumaras y qué sé yo. Y Feli nada, en ese momento lo estaba pensando, pero de alguna forma sí, participé en la continuidad y te imaginarás que Michael me llamó también y lo charlamos, ¿viste? Y nada, es el día de hoy que sigo hablando, qué sé yo, una vez cada un par de semanas. Ahora estuvimos en Dublín en el partido de los Lions y nos fuimos a tomar un café, ¿viste? Mi mujer habla con la mujer de él. Es tu amigo, Sí, básicamente. es mi amigo. ¿Qué fue lo que pasó con lo de Maradona? O sea, realmente. Porque hay 1000 rumores. Nada, no lo manejamos bien. No lo manejamos bien y las cosas que se hicieron acá no se comunicaron, no se supieron, ¿viste? Obviamente era muy grande como para hacer algo chico y se hizo algo chico. Después pasó lo de la camiseta, que nos lo dijeron cuando estábamos saliendo ahí y tampoco lo manejamos bien. Pero poner, no sé, todo el precalentamiento fue todo el tiempo las canciones del Diego. Acá no se supo. Después, cada 10 minutos había una canción del Diego, ¿viste? A los 10 minutos, bueno, por el Diego. Lo de las cintas, ¿viste? Bueno, no alcanzó y evidentemente no lo manejamos bien, no lo manejé bien yo. Ni la parte del staff que se tenía que dedicar a eso, ni la unión, que bueno, obviamente tiene un departamento de comunicación. Me parecía que por lo grande que era más un tema institucional. Que por ahí en otras épocas, no sé, ponerle cuando teníamos un pibe como Agustín adentro del plantel, lo manejaba mejor Agustín que la institución, ¿entendés? Entonces lo manejaba Agustín. Pero Agustín Pichot hay uno solo, ¿viste? Pensé que Crevi. No, Agustín Pichot. No estaba Crevi. No, Agustín Pichot. Y le preguntamos a los jugadores y medio dijeron, bueno, que lo maneje la unión. Yo también dije, muchachos, esto de ustedes, yo tengo que preparar él se muere el jueves. Se muere el jueves a la madrugada nuestra, una cosa así. Sí, puede ser la mañana. De hecho, ese jueves vimos Héroes. Vimos la película Héroes, viste, la del 86. Sí.
Y nada, todo el mundo emocionado. Después en la conferencia de prensa no paramos de hablar del Diego. El viernes se habló del Diego. Yo le decía, muchachos, nada, venimos haciendo un buen campeonato. Yo me quiero focalizar en el rugby. Manéjenlo como quieran. Y no es sacarle el traste a la jeringa, porque te estoy diciendo, evidentemente yo no lo manejé bien. Por ahí tendríamos que haber dicho, no, vamos con todo, ¿viste? Yo creo que la coyuntura tampoco ayudaba y nos la iban a dar igual. De hecho, al toque salta lo de los tweets, que van a buscar tweets a... Sí, sentí que los tweets tenían que ver, ¿no? Sí, creo que sí, no lo sé bien, pero... Y descalifico completamente todo el contenido de los tweets, olvídate. Y hay cosas que no prescriben, no es el hecho. Digo, bueno, pero alguien se tomó el trabajo de... después podés decir, la UAR tendría que haber chequeado los perfiles, ¿viste? Como haría una empresa y qué sé yo. Pero bueno, alguien se tomó el laburo de ir a buscar eso. ¿No fue un carpetazo político? Se comentó en algún momento, ¿viste? Se comentó, ahí había, ¿viste? Entre el PRO y los kirchneristas había mucho quilombo, no sé si asociaban a algún jugador de rugby con el PRO. Okay. Cuando le ganamos a los All Blacks, los del PRO, ¿viste? Estaban muy presentes en los mensajes, pero no sé, ese tipo de cosas, ¿viste? Es difícil. Que pasó. Digo, no el carpetazo, pero digo, lo que pasó fue muy malo para el rugby argentino en la mejor gira de los Pumas de mucho tiempo, ¿viste? Perdiste un solo partido, empataste 2, le ganaste a los All Blacks por primera vez en un año complicadísimo. Llegamos a Ezeiza y había un sentimiento como de vergüenza, ¿entendés? Como que, y de hecho al año nosotros estábamos de gira y yo digo, festejémoslo, muchachos, le ganaron, hace un año le estaban ganando a los All Blacks. Nadie, si vos te fijás, primero que la Unión no puso nada ese día. No es que pasó hace un año tal cosa. Y los jugadores en sus perfiles nadie puso nada tampoco, ¿viste? Hay un sentimiento de por lo que pasó, no lo podemos festejar, ¿viste? Que es una macana, ¿no? De hecho, no sé, por ejemplo, vos cuando pasaban esas cosas, no sé, en Francia, invitaban al programa y decían, vinieron los ganadores del 80 y pico, de no sé qué. Acá, o sea, pasó sin pena ni gloria el tema de que se le ganó por primera vez, ¿viste? Nunca, no hay una cosa, algo recordatorio, ¿viste? Que es una lástima. Internamente, los jugadores cómo estaban? Porque, digamos, es como una montaña rusa, ¿no? Haberle ganado y a la semana siguiente que ocurra todo esto. Mirá, el día ese, cuando cae la noticia, eran las 3, 4 de la mañana, así que ahí empezó el día. Y bueno, ese día prácticamente, ese día era martes. Se despertaron con esa noticia, digamos. Sí, no. Los que se enteraron empezaron a llamar a todo el resto. Cuando yo bajo tipo 4 de la mañana ya era un despelote. Y bueno, ese día no entrenamos y los chicos no querían jugar. Y nada, ¿viste? Estuvimos charlando bastante para que jugaran. Y bueno, por suerte decidieron jugar porque la verdad que no hubiese estado bueno, porque era como defender algo que estaba mal, ¿viste? Entonces, y hubiese sido la primera vez que los Pumas no jugaron un test match. Claro. Entonces, ¿viste? No jugar un test match por una cosa así hubiese sido dificilísimo. Y en el medio, la verdad que, por eso te digo que, ¿viste? En ese momento pasaron cosas, o sea, pasaron esas cosas que fueron muy malas, pero la reacción de varios de los jugadores fue, ¿viste? Estoica, muy, muy piola. De hecho, empatamos contra Australia ese próximo partido, con varios tipos que no habían sido titulares y varios tipos afuera que sí habían sido titulares. Bueno, uno era Matera, Guido Petti, ¿viste? Eran tipos muy importantes para nosotros. Y se empató y se tendría que haber ganado, ¿viste? Una cosa muy loca. Después, el jueves, recién entramos el jueves, un solo turno. Y fuimos con un Captain Run a jugar. ¿Con los All Blacks? No, con Australia. Con Australia. Con Australia. Y fue muy loco, ¿viste? Nada, me acuerdo que Nico Sánchez dijo un par de cosas muy, muy piolas, ¿viste? Que en esa charla que fue el jueves a la mañana, Pablo también habló. Ahí dijimos, está. Vos veías, ¿viste? El eco que había tenido lo que estaban diciendo los chicos en ese momento. Dijimos, wow, estos pibes, ¿viste? Nada.
son momentos, ¿no? Son momentos de los equipos donde están medio en flow, ¿viste? Y decís, nada, estos pibes, ¿viste? Están. Hay otros momentos que, bueno, no son tan buenos, pero ese fue un momento muy loco, ¿viste? Muy loco. ¿Quién elige al capitán de los Pumas si a vos te puede decir alguien que no puede ser tal persona capitán? No, en general lo elige el staff y después vos lo mandás a la UAR y la UAR te lo aprueba o no te lo aprueba. Okay. Es así. Bueno, en mi club es así también. Lo elige el staff, viste, se sondea un poco, qué sé yo, pero después va a comisión. ¿Viste? Nada, en el caso de, no sé, de Julián no iba a haber ninguna contra, digamos. Claro. Pide, es un crack. Hablaste de flow recién y me parece loco que con todas las adversidades que vos nombraste previamente, el equipo le gana a los All Blacks. No sé si en ese momento los mejores o no, se puede discutir también. Sí. Pero un equipo parecido. Habíamos jugado varias veces contra equipos de los All Blacks que por ahí no eran los mejores. Y perdías igual. Pero gran parte de ese equipo le había pasado lo del 2019, lo del Mundial. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿qué pasó internamente? Porque pasaste, perdón, medio redundante, pero eso. Al pedo. No, mirá, la verdad que hubo mucho para sanar, ¿viste? La verdad que ese verano nos vamos con Nico Fernández y recorrimos Europa, ¿viste? Sentándonos y hablando medio a calzón quitado con las personas que había que hablar. Después, nada, yo personalmente fui a un psicólogo porque digo, bueno, si esto no funcionó, ¿viste? El primer responsable soy yo. Y ver, ¿viste? Qué cositas se podían cambiar y demás. Y aparte, bueno, también en el caminito del equipo, ¿viste? Los equipos al principio, bueno, pasan por diferentes estadios y uno tiene que ir cambiando un poco el coaching en función de los estadios del equipo. Y no podés entrenarlos como cuando los agarraste por primera vez, que, ¿viste? Estás generando todo el grupo de liderazgo, ¿viste? No hay un liderazgo establecido y qué sé yo, que es mucho más, depende mucho más del staff y después, bueno, los tenés que ir soltando, pero hubo mucho después trabajó un profesor del Austral también que tiene el curso de, ¿cómo se llama? Liderazgo, conflicto y coraje, y hicimos un laburo con los chicos, donde los chicos tenían piedra libre para decir lo que se les ocurriera, te imaginarás lo que la ligué. Así que hubo muchas cosas de esas. Después también hubo una toma de conciencia importante de los chicos. O sea, porque para los chicos fue, ¿viste? Un golpe importante también. Sí, porque, sí. Y si la finito decís, bueno, si metíamos el penal contra Francia, no estamos hablando de todo esto. Pero sí pasaron cosas en ese primer tiempo que decís, pucha, ¿viste? No reconoces el equipo. Estaba desconocido el equipo, sí. ¿Estaban cansados? Yo creo que no. La verdad que todos los datos físicos nos daban, ¿viste? Nos daban bien. Yo creo que, mirá, como autocrítica, yo por ahí cambié el grupo de liderazgo antes de lo que lo tenía que haber cambiado. Pero para mí era súper evidente, ¿viste? Súper evidente, ¿viste? Para mí, en ese momento, Pablo representaba mucho más el equipo, o sea, para dónde que yo quería llevar al equipo, pero por ahí al equipo todavía respondía a Agustín. Agustín y al grupo de Agustín. Claro. De nuevo, metés ese penal y no estamos hablando de esto, pero igual la lectura que yo hago, si hay que ir a buscar una explicación, es por ahí no la palman. Porque de nuevo, o sea, vos jugaste un muy mal primer tiempo y en el segundo tiempo los pasás por arriba. O sea que físico, ¿viste? No lo explicaría por ahí. No lo explicaría por ahí. Si hubiésemos seguido y se notaba más adelante, pero vos en la parte física, ¿viste? Los preparadores físicos tienen un montón de parámetros y un montón de mediciones como para saber si físicamente, ¿viste? Si los neurotransmisores, hay un montón de cosas, ¿viste? Que es después también, ¿viste? La percepción de los chicos, ellos se levantan y completan, ¿viste? Un coso de wellness, de cómo durmieron. Sí. Bueno, hay toda una serie de parámetros y nos daba todo,
viste, en aceleraciones, desaceleraciones, viste, metros por minuto, velocidad, viste, máxima, había un montón de cosas que verde. Así que yo no lo pondría a cuenta de... Fue un año, viste, que obviamente los All Blacks y los sudafricanos descansaron en el Super Rugby y nosotros le metimos catanga. Pero bueno, también era importante para la Unión llegar a una final de Super Rugby, ¿viste? Teniendo la oportunidad. Si lo tuviésemos que volver a hacer, por ahí hubiésemos descansado mucho más los pibes ese año. Pero, de nuevo, en la balanza no era todo, ¿viste? La parte física, ¿viste? Pudiendo llegar a la final del Super Rugby también era importante. Este chico una vez le dijo a Felipe en una conferencia de prensa, le explicó lo que es el tacataca, el tiquitiqui para nosotros, no sé si sabes un poco. Se lo imaginará. ¿Y tu club es tacataca? Tacataca. Ah, ok. Un rugby más frontal. Sí. A Herling le ganamos por afuera. Bueno, porque ahora, ¿viste? No, que pero sí, ¿lo el viste a San ADN del Cirano club. ahora? Sí. ¿Cómo Bueno, pasa la nos metió, pelota? Nos metió 2-3 de primera fase. Tremendo, nosotros también. Hay que 3 matar. por ahí. Y el tiquitiqui es, digamos, lo que se Lo entiende otro. por el juego, Sí. el juego bonito. Mi percepción, en cuanto al análisis de ese mundial, es que se arrancó, por lo menos en el Super Rugby, las referencias que uno puede tener del rugby argentino en general, que eran los Jaguares, era un poco más tiquitiqui, más Super Rugby y demás. Y en el 2019 vi un rugby más taca-taca, digamos, los tries que le hacen a Francia son de Lanimol, Julián Montoya siendo uno de los goleadores de la fase de grupos. ¿Hubo un cambio de juego en ese interín? No, y si, o sea, si te querés remontar, la verdad que fue, o sea, desde que yo llegué hasta eso fue cortito igual, Claro. ¿no? Fue muy cortito, fue un año y Sí, fue piquito. poco. Pero si vos ves, no sé, los Jaguares del primer año donde yo estoy, jugábamos todo de todos lados. Y ese 2018 con los Pumas lo mismo, ¿viste? O sea, hay tries de primera fase espectaculares. Ese fue muy bueno, 2018 fue muy bueno. Contra menores, contra Sudáfrica, contra Australia, mismo contra los All Blacks. Hay un try de Moyano contra los All Blacks que es un amor, ¿viste? El flaco es una pintura. Después, obviamente, si lo llevas al Mundial también, yo creo que todos los equipos, ¿viste? Bajan un poquito, medio hasta inconscientemente. Yo creo que en ese segundo tiempo contra Francia, lo que hay que pensar es cómo llegaste hasta ese lugar donde hiciste los tries también. Yo creo que el segundo tiempo contra Francia se juega muy bien. Muy mal el primer tiempo, sí, pero muy, muy bien el segundo tiempo. De hecho, hay una pelota que yo me acuerdo porque no me deja dormir, pero hay una pelota que le jugamos toda la cancha y Jero de la Fuente tiene un pase para hacer, creo que es Tute Morone, que está de win de ese lado, y pasábamos a ganar más holgado y como que Jero lo mira y no lo ve. Y se la come y termina, viste, nada, penal, 3 puntos, una cosa así. Pero digo, yo creo que en ese segundo tiempo se jugó muy bien. Igual, si es la percepción que quedó, para ustedes es la realidad, ¿viste? Pero nunca entrenamos muy diferente, ¿viste? Siempre, para mí, y bueno, hoy lo escuchás a Felipe y piensa parecido, ¿viste? El laburo de la semana es bastante parecido, ¿no es? Si no, y te pasa mucho en los clubes hoy, ¿viste? Te estás preocupando de lo urgente y no de lo importante, ¿viste? Entonces si vos te preocupás de lo importante, te resuelve el 85-90% del contenido que tenés que llevar a la cancha. En lo urgente generalmente está ese 10% que por ahí fue ese día, no sé, la defensa cerca del rack, o no salir del tackle, ¿viste? Entonces vos decís, pero ¿cuánto le voy a dedicar a eso? ¿Viste? Es circunstancial, fue el referee, pero en lo importante no le puedes cerrar. Y yo te diría, no cambiamos mucho, te diría que prácticamente nada. Por ahí, viste, en un mundial le das un poquito más de bola al tema del juego con el pie, cómo salís de tu campo, viste. Lo mismo en contra por los jugadores, viste, los equipos que ibas a encontrar. En ese momento Francia pateaba más que Inglaterra. Más allá de que Galtier había empezado a entrar en el staff, era un equipo que pateaba muchísimo, muchísimo. Camilo en Tamac, te usa el pie. ¿Viste? Y lo mismo Inglaterra. Inglaterra le sacaba chichones, ¿viste? O sea que fue algo que practicamos, ¿viste? Nada, el tema de la recepción sobre todo porque aparte teníamos, ¿no? Los 10 te quedaban atrás y bueno, y los iban a buscar. ¿Viste? Tanto a Nico como a Ben Jordapilleta, si lo ves ahí atrás se la pones arriba, obvio.
¿Pediste vos que habilitaran a los jugadores europeos? Sí, sí en la primera línea. Sí, porque no había. En ese momento, viste, me acuerdo, mismo en el 2018 viene Chipi, me parece. Sí. Yo digo, che, todo bien con las reglas, yo las respeto, bueno, son las reglas del juego, pero viste, no tenemos pilares. Y así que sí, sí. ¿Y en el puesto de apertura? Eso fue para el Mundial. Claro, para el Mundial. Sí, la autorización en un momento fue si privilegiemos a los jugadores argentinos, si no hay un mejor jugador, podés ir a buscar a Europa. Claro. O sea, considerabas entonces que podías llevar a los mejores en ese momento. Sí. Llevaste a los mejores. Sí. ¿A dónde viene la pregunta? No, a ningún lado. Pero viste que se dice, a los Pumas hay que poder llevar a los mejores. Sí, obvio. Y que esa ley era muy restrictiva en ese sentido, Sí. hasta, bueno, esto está... Sí, en realidad era lo que te digo. decís. O sea, había que cuidar, viste, el tema. ¿Cómo lo hacía, viste? No sé, Australia puso la Guito Law. Para llamarlo a Guito, hicieron alguna excepción de más de 60 test y qué sé yo. Lo mismo Nueva Zelanda, hoy se está preguntando si no lo tiene que hacer, ¿viste? Porque bueno, el mejor equipo del mundo es Sudáfrica y los tiene un poco repartidos, ¿viste? Hay todo y en ese momento había que cuidar eso, pero era, si realmente, o sea, prioricemos a nivel igual, que vaya el que juega en Argentina y si hay un tipo que es bastante mejor, que vaya el que juega en Europa. Claro, teniendo en cuenta eso, yo creo que la pregunta también fue iba a... Mucha gente dice, digamos, ¿por qué no pusieron el Jaguares que llegó a la final, que le fue muy bien y demás, en el mismo equipo? Sí, y a Bonilla y Miotti. Sí, mirá, yo creo, sin hacer nombres propios, que es válida la pregunta, me la preguntaba el electricista de casa también, que era de Torcuato. Pero ¿cómo se llama? Yo creo que hay gente que está preparada para jugar rugby internacional y por un tema de tiempo y espacio, ¿viste? Y sobre todo en lugares de toma de decisión. Si no, viste, hay mucha gente que piensa, no sé, cualquier pibe del top 14 puede jugar en, no sé, Francia, Inglaterra, Gales, Irlanda, viste, y lo mismo, cualquier pibe que juega acá en la urba en primera puede ir y jugar en el top 14 francés, o, viste, te lo encontrás en los clubes, o te sentás en Puey y te van a decir, no, este pibe va a Francia y la rompe toda. Y no pasa, viste, y no pasa. Y después te preguntás, este jugador, ¿no? Que la gente pensaba que tenía que ir. Se fue a jugar afuera y no jugó un minuto, ¿viste? Y se fue a otro club y no jugó un minuto, y después se terminó cambiando de país y lo cambiaron de puesto. Y vos decís, es muy loco, ¿no? Porque, o sea, te lo están pidiendo como, no sé, X de los Pumas, y un tipo que está para ser titular en los Pumas o segundo en el puesto en los Pumas, debería ir afuera y ser un tipo titular, ¿no? Sobre todo los Pumas que están entre los 10 primeros, por momentos entre los 6 primeros, vos decís, bueno, sí, tienen que ser tipos que afuera tienen que ser titulares, o ahí, ¿entendés? Y depende del club, porque si vos jugás, no sé, en el último del top 14 no es lo mismo que jugar en Toulouse y ser suplente. Yo te puedo, en Toulouse sos suplente y ya sos muy bueno, porque los jugadores que tienen, viste, es una locura, viste. Y de hecho los chicos son titulares, que es muy loco, viste. No, a mí no, que Elías esté en Toulouse y no sea titular, no es una locura, ¿entendés? Lo van llevando y cuando lo tengan listo lo van a poner y el pie la va a romper toda. Y por ahí está para llamarlo los Pumas, que de hecho lo llamaron antes que se fuera a Toulouse y debutó y le ganó los All Blacks allá. Sí. Pero digo, hay clubes donde te la puedo llegar a tomar, hay clubes que no, hay clubes que el tipo tiene que ser titular, y sobre todo si no se juega en segunda de Francia, tiene que ser titular, no puede ser suplente de un pibe en segunda de Francia. ¿Se entiende o no? Y no sé, y estarían de acuerdo si fuesen... Sí, me parece lógico. Mi duda es si no es al revés lo que una cosa lleva a la otra. O sea, si yo te doy la oportunidad, porque ahora está pasando mucho de jugadores que tuvieron antes la oportunidad de jugar en los Pumas que de jugar en Europa. Boris Wenger o Picardo, por nombrar algunos. No, pero en un partido, en una ventana está bien. De julio contra Inglaterra, que no tenía la mitad de los Lions. Yo te digo, nada, en un mundial, ¿viste? Yo no voy a poner a Boris en un mundial para ver qué pasa. Pero pasó lo de Lucas Mensa. Pero para darle rodaje, ¿entendés? No, entiendo. Pero pasó lo de Lucas Mensa, que no estaba entre los papeles y apareció y jugó con Inglaterra.
¿Y ese caso cómo sería? No, en realidad, viste, siempre hay alguna excepción. A mí me gustaba Lucas. Después se dieron situaciones dentro del mundial que hicieron qué. Pero era un tipo que teníamos en el radar hace un montón, viste, lo habíamos llevado a giras, viste, a la gira esta del 2020 ya había venido, sí. Y es más, como por ahí no iba a jugar en la gira previa al mundial, pensá que creo que fueron 8 jugadores que se fueron con Nacho a Sudáfrica, que después van y van al mundial, para que tuviesen rodaje y tuviesen minutos de juego. Jaguares 15, claro. Para que tuviesen minutos de juego y qué sé yo, porque por ahí nosotros no les íbamos a poder dar los minutos que. Sí, después jugó con Randwick, me parece, la amistoso previo. Sí. Que ahí fue como. Ahí igual jugaron casi todos, ¿no? Sí, creo que sí. Pero bueno, nada. Cuando llegaste a Jaguares en 18, ¿qué te encontraste en el equipo? Porque eran prácticamente los Pumas. Lo que antes de encontrarme, viste, sabía que nos tenía que ir mejor. Porque digo, tenemos un equipazo. Seleccionado. Nos tiene que ir bien. Entonces, digamos, venía con mucho entusiasmo y mucha fe de que fuera así. Después, como te decía, viste, yo traje un amigo mío que es especialista en comunicación estratégica, identidad de marca y demás, porque lo que yo veía, viste, que acá en Argentina es como que se desdibujaban las líneas entre lo profesional, lo no profesional. ¿Vos sos coach? ¿Sos coach? No tengo el título. ¿Pero crees en el coaching? Digamos? Sí, obvio. Sí, hice 1000 cursos y cosas. Y después, laburo mucho con este amigo mío. Y entonces yo decía, bueno, primero lo que tenemos que definir, viste, es una identidad, viste, los valores, qué acciones definen esos valores, viste, el propósito y demás. Por eso desde el principio yo dije, bueno, las 3 primeras semanas no hablamos de rugby. Es paliza física, que a mí me parecía que fue muy exigente. Era muy exigente hasta mentalmente, porque, no sé, de repente hacíamos pasadas y no le decíamos ni cuántos metros eran, ni cuántas eran, porque yo decía, ¿qué diferencia hay? Todas a fondo. Entonces, ahí había mucho de eso, ¿viste? Y mucho de puntualidad, ¿viste? Y si no llegabas a tiempo, se suspendía el entrenamiento y físico, había mucha cosa de esas, de tratar de reforzar un montón de conductas que para mí tenían que ver con la profesionalidad, no tanto con el hecho de ser profesional, sino con hacer su laburo lo mejor posible. Y entonces esas 3 semanas las usamos para definir el tema de la identidad, ¿viste? El sentido de pertenencia, traíamos gente de los clubes que estaban en contra del profesionalismo a ver cómo laburaban y que después hablaran con los chicos y se iban todos encantados, ¿viste? Y definir un propósito. A partir de ahí empezó el tema yo les di un cuaderno a cada uno con el escudo de su club, donde los chicos tenían que empezar a definir ellos propios cuál era su propósito, el propósito del equipo, después lo pimponeábamos. Eso lo habíamos hecho con Michael, ¿viste? Y las cosas que iban anotando, teníamos un día a la semana que te dejaban los libros arriba de la mesa y cualquiera podía ir a leer el libro de cualquiera. Empezaron a anotar, ¿viste? Toda la planificación de la semana, ¿viste? Y los objetivos de la semana, la jugada de primera fase, tenía una canchita de rugby donde todo eso empezó ahí en Jaguares ese año. Y en esas 3 semanas hicimos un montón de cosas, ¿viste? De liderazgo, trabajo en equipo, que las hacía Esteban, y para mí era importante que las hiciera Esteban porque tenía que ver con este tema de la profesionalidad. Yo más o menos lo sabía hacer, pero yo decía, no, tenemos que tener un pibe que haga esto, ¿entendés? Como para que, bueno, el mejor en su área es esto, ¿entendés? Si íbamos a hablar, no sé, de redes, traíamos un pibe de Google. ¿Viste? Todo era así, ¿viste? No, yo te hablo de las redes. No, traigamos al mejor en la Argentina para que nos hable de las redes, ¿entendés? Si vamos, de lo que fuéramos a hablar, tenía que ser un tipo, ¿viste? Con un cuadrito colgado diciendo esto es por acá, ¿entendés? Y después laburamos con Batch Ratch, trajimos al pibe del Austral, después vino un psicólogo también. Todas las cosas que las podía hacer un tipo que estuviese preparado y que tuviese credibilidad, las íbamos a hacer. Y la verdad que los chicos compraron, ¿viste? La verdad que compraron a fondo. Y después esto de realmente focalizarse en lo importante y después hacer lo que decimos que vamos a hacer, ¿viste? Lo que hacemos en entrenamiento lo tenemos que hacer en la cancha.
Y después, viste, si hay errores, no hay errores, ganamos, perdemos, bueno. Que de hecho costó, viste, hubo 3, 4 partidos que no venía y de repente cuando vino ganamos 8 al hilo, viste, y en ese momento, no sé, Stormer vino acá con Etzebeth, Colisi, Colby, Bonombi, el gordo del derecho, vinieron todos. Que al año siguiente no vino ninguno. Pero digo, ese año todos te venían, los Hurricanes eran la mitad de los All Blacks, Crusaders la otra mitad, viste, todo era, viste. Y la verdad que nada, fue un periodo espectacular, súper intenso, que después, viste, nosotros seguimos después de mitad de año y fue duro para todos, ¿viste? Seguir, meterle todo el año de corrido con la intensidad que habíamos vivido eso, ¿viste? Y después lo otro fue eso, que para mí era muy importante que, no sé, hay videitos de escuela, ¿viste? Que los flacos, que él dice, vos te entrenás más o menos toda la semana y después querés apretar el botoncito, ponerte la capa de Superman y ganar el fin de semana. Y para mí, de hecho, a partir de ahí se empieza a hablar en entrenamiento de hábitos. Porque nosotros empezamos a laburar hábitos en el entrenamiento y afuera de entrenamiento, porque para mí había que generar esos hábitos, ¿viste? No era una cosa de, bueno, juguemos y un poco lo que salía del grupo era que los primeros 6 meses, tranqui, ¿viste? Vos decías que los segundos 6 meses ponemos la capa, salimos, le ganamos a todos porque nos ponemos la de los Pumas, ¿entendés? Y entonces para mí era muy importante que los tipos empezaran a generar hábitos, no de profesionalismo, de profesionalidad, porque cobraban, profesionales eran, pero ponerle un pie se te enfermaba y te llamaba de la casa. Yo decía, pero ¿en qué laburo? Venís acá, te ve el médico y te manda para tu casa, pero no. Y pasaban cosas, ponerle que había pibes que venían llegando tarde y pinchaban goma y venían igual. O sea, se hacían Panamericana 20 kilómetros con la goma pinchada para no faltar, ¿viste? O la Vanini se fue a Leicester y entonces le dicen, yo para mí, si llegás horario estás tarde. Vos tenés que llegar 15, 20 minutos antes, cosa de llegás tranquilo, charlar, tomás un café y después vamos a la reunión. Claro. Y entonces a la Vanini lo que le pasaba es que se iba a las reuniones y se sentaba ahí 5 o 10 minutos antes, no había nadie. Y claro, estaba aprendiendo a hablar en inglés y entonces agarraba y decía, boludo, están en otro lado. Me equivoqué. Y de repente llegaba al gimnasio y estaban todos ahí y viste, y decía, boludo, pero va a llegar tarde. No, boludo, es a las 8. ¿Viste? Y bueno, pero son 8 menos 10, estamos tarde. Así que bueno, muchas cosas de esas piolas fueron pasando. Para ir cerrando, además de eso, ¿qué otras cosas dejaste en los Pumas? No, qué sé yo, no sé, es difícil. Espero que algo bueno haya quedado. De ese estilo de cosas, ¿viste? Y después nada, creo que de la forma que sentía yo el rugby argentino. Más que los Pumas, ¿viste? Pero bueno, los Pumas tiene que ser el faro del rugby argentino. ¿No crees que fuiste una de las personas que hizo debutar tal vez a muchos de los jugadores que están hoy como algo bueno? No, que lo crea o no lo crea, fue así. Fue así, debutaron casi todos los que están hoy. Bueno, ahí está una virtud. Menos mal, hijo de puta. Ahí está. Pero no te una virtud. Te preguntamos, son preguntas. A Oviedo lo llevaste vos a elegir. No, y Juan González, y Moneda. Nada, un montón que estaba buenísimo. Por eso te digo, esa es la generación que decís, pucha, me quedó un gustito a poco, ¿viste? Santi Carreras, Mateo Carreras, Juan Chimalía, Choco debuta en el partido que le ganamos a Solá. Bueno, ¿por qué se te ocurre Santi poner a Choco ese partido? Nada, porque si lo veías entrenar lo ponía. Muchas veces pasa eso, ¿viste? Que te dicen, ¿por qué no juega este? Y andá todos los días a entrenamiento y te vas a dar cuenta solito, vos tomarías la misma decisión. Este amigo mío, Esteban Minochetti, me dice, viste, ni en las redes ni hablar, pero mismo en charla de club, viste, mucha gente opina de decisiones con el 5% de información, ¿viste? Entonces a vos te juzgan y lo que están viendo por ahí es válido, pero hay todo, viste, es la puntita del iceberg, todo abajo del agua hay un montón de cosas que pasaron que nadie las sabe, que si las supieran dirían, bueno, no sé, por ejemplo, qué sé yo, en los clubes. ¿Por qué no juega este pibe, no sé qué, se están equivocando, lo tienen que poner? Y por ahí el flaco hace un mes que no entrena, ¿viste? Y vos le decís, andá martes y jueves y vas a ver que vas a tener otra
otra visión de la situación, ¿viste? Pero bueno, sí, eso fue muy lindo, hacer debutar a todos esos jugadores que encima nada, la están rompiendo todos, eso fue lindo. Estamos. Mario, muchas gracias y bueno, éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo también. Me insistieron, me ganaron por cansancio, espero que salga bueno.